Los métodos de tortura son conocidos por ser formas brutales de imponer castigos y arrancar la verdad a los perpetradores. Su origen se remonta al año 530 después de Cristo y a lo largo de los años, las personas han ideado nuevas formas de llevar a cabo estos actos tortuosos, probablemente con la esperanza de obtener la verdad de manera eficiente o simplemente para satisfacer sus placeres sádicos. De cualquier manera, la tortura nunca dejará de ser perturbadora, por lo que se advierte a los lectores que esta lista no es apta para los débiles de corazón. Si crees que puedes manejarlo, aquí tienes una lista de antiguos métodos de tortura que seguramente te harán encoger los dedos de los pies. Desollar, también conocido como pelar, fue un método de tortura que se originó entre el 883 y el 859 a.C., y se documentó tanto en grabados como en edictos reales oficiales. Fue un método generalizado que se implementó y registró en diversas cuentas. Por ejemplo, los reyes neoasirios lo usaron para castigar a líderes rebeldes. En la Europa medieval, se utilizaba como parte de la ejecución pública de traidores. Los nativos americanos desollaban a sus cautivos para hacerlos sufrir el mayor tiempo posible. Y los aztecas de México desollaban a las víctimas como parte de sus rituales de sacrificio humano, entre otros. Este método de tortura se llevaba a cabo de varias maneras, como atar a la víctima a un poste y pelar primero su piel facial, o sumergir a la víctima en agua hirviendo antes de desollar. Se trata de una ejecución lenta y dolorosa, con causas de muerte que van desde la pérdida de sangre, la hipotermia o las infecciones. El Kelaoling, que se remonta al año 800 a.C., y se mantuvo en uso hasta el siglo XIX, fue delineado como un castigo naval para marineros en el Código Marítimo Rodio. Los miembros del marinero condenado serían atados, y serían sumergidos repetidamente debajo de la quilla del barco por un lado y alzados por el otro. Esto generalmente resulta en laceraciones, infecciones y cicatrices, ya que el casco del barco está cubierto de percebes. Incluso si se baja lentamente para que su cuerpo evite los percebes, aún sufriría el riesgo de ahogarse o de un traumatismo craneal. La cuna de Judas es un dispositivo de tortura con forma de taburete y una estructura en forma de pirámide en la parte superior. Utilizar este método de tortura requeriría que la víctima fuera despojada y suspendida sobre el dispositivo. Luego, sería bajada muy lentamente, con la pirámide abriendo su orificio anal e impalándolo lentamente. La víctima sería balanceada o bajada repetidamente sobre el dispositivo, y la tortura generalmente se prolongaría durante varios días. El dispositivo rara vez se lava, por lo que la víctima muere ya sea por la impalación o por infección. Además de infligir un dolor agonizante, uno de los principales propósitos de este método era infligir una humillación severa a la víctima. El empalamiento era el acto de penetrar un afilado poste a través del cuerpo. La víctima sería colocada boca abajo con las manos atadas detrás de la espalda, y su recto sería cortado con una cuchilla, después de lo cual se aplicaría una pasta para detener el sangrado antes de que se introdujera un poste en su cuerpo. El poste sería martillado con un mazo y saldría por el pecho, la cabeza o los hombros. Luego, la víctima sería plantada verticalmente en el suelo y dejada al descubierto. El tiempo de supervivencia variaría desde unos pocos minutos hasta varios días, dependiendo de cómo se insertara el poste. Una figura notable que disfrutaba de este método de tortura fue el príncipe de Valaquia, Vlad III. Era conocido por sus castigos severos a sus enemigos, especialmente aquellos que habían traicionado a su familia, y se aprovecharon de las desgracias de Valaquia. Aunque se utilizaron otros métodos de tortura,
Vlad III ha sido principalmente asociado con el empalamiento, ganándose el título de Vlad el Empalador. La prensa como forma de castigo tiene sus orígenes en el siglo III en Inglaterra. En este método, la víctima es despojada de su ropa y atada al suelo. Se coloca una tabla de madera en el pecho y abdomen de la víctima, y sobre esta se van añadiendo gradualmente piedras pesadas o pesas de hierro, sofocando lentamente a la víctima. Los huesos de la víctima se triturarían y a veces podrían llegar a atravesar la piel. Esta forma de ejecución se hizo famosa cuando Giles Corey, un granjero estadounidense acusado de brujería durante los juicios de brujas de Salem, fue ejecutado mediante la prensa. Corey se negó a declararse culpable, y solo pidió más peso durante la tortura. Finalmente, murió después de 2 días de ser prensado. El Blood Eagle es una espeluznante forma de ejecución utilizada por los vikingos, y se describía como uno de los métodos de tortura más crueles y gráficos jamás utilizados, aunque no hay una fecha exacta de sus orígenes. Este método de tortura aparentemente tenía una larga tradición en Escandinavia, y se mencionaban algunas cuentas directas en antiguos poemas escáldicos. La interpretación del método es que la piel de la espalda de la víctima era desollada y abierta como alas. Las costillas se separaban de la columna vertebral, y los pulmones serían arrancados y extendidos sobre las costillas, dándoles la apariencia de alas. Esto hacía que el cuerpo pareciera un águila extendida, de ahí el nombre del método de tortura. Algunas de las cuentas que detallan el Blood Eagle afirman que se usaba principalmente por venganza y a veces, simplemente por desprecio. El escafismo era un método de ejecución persa. Se trataba de atrapar a la víctima desnuda dentro de 2 botes estrechos unidos entre sí, de los que sobresalían la cabeza, las manos y los pies. La víctima se vería obligada a ingerir leche y miel, lo que eventualmente provocaría diarrea. Lo dejarían flotando en un estanque, con sus heces acumuladas y su cuerpo cubierto de miel atrayendo insectos que comerían, y se reproducirían dentro de su carne expuesta. La víctima sería alimentada y cubierta repetidamente con la mezcla de miel para prolongar la tortura. Su exposición prolongada y su carne pudriéndose debido a su propia suciedad y los insectos que lo devoraban eventualmente conducirían a su horrible desaparición. La rueda de Catalina, o rueda quebradora, fue un método utilizado para la ejecución pública durante la Edad Media. Se cree que la última ejecución conocida tuvo lugar en Prusia en 1841. El método se realizaba rompiendo los huesos del criminal y golpeándolo hasta la muerte. Los condenados serían llevados a un escenario público y atados en el suelo. Luego, el verdugo utilizaba una gran rueda de madera con púas para mutilar el cuerpo del preso, empezando por las piernas. A veces le ordenaba al verdugo que apuntara al corazón o al cuello del convicto para causarle la muerte inmediata. Pero si no, el verdugo procedería con el segundo acto, que consiste en trenzar el cuerpo destrozado del preso en otra rueda. La rueda se levantaría como un poste y se permitiría al verdugo decapitar al convicto. El homónimo de esta tortura fue la mártir cristiana, Santa Catalina. Se negó a renunciar a su fe y fue condenada a muerte azotándola con una rueda de púas. Pero supuestamente fue destrozada debido a su divinidad. Posteriormente fue ejecutada por decapitación. La tortura con ratas fue documentada por primera vez en el siglo XVII en Europa durante la Revuelta Holandesa, utilizándose la técnica contra prisioneros capturados. Este desagradable método de tortura utiliza ratas para atormentar a la víctima al forzar a los roedores a roer su camino hacia la carne humana. Normalmente,
Una jaula llena de ratas se colocaría sobre el estómago del sujeto restringido. Luego, el inquisidor calentaría el otro extremo de la jaula, dejando a las ratas en pánico sin otra opción que abrirse paso a través de la carne del individuo. La víctima sufriría horas de dolor agonizante mientras las ratas excavaban un agujero en su cuerpo, tras lo cual inevitablemente moriría. Se afirma que este método fue utilizado en el siglo XX por el dictador chileno Augusto Pinochet. Utilizó la tortura con ratas, junto con otros métodos, para castigar a sus enemigos políticos y agredir sexualmente a sus prisioneros. La rueda de Catalina, o rueda quebradora, fue un método utilizado para la ejecución pública durante la Edad Media. Se cree que la última ejecución conocida tuvo lugar en Prusia en 1841. El método se realizaba rompiendo los huesos del criminal y golpeándolo hasta la muerte. Los condenados serían llevados a un escenario público y atados en el suelo. Luego, el verdugo utilizaba una gran rueda de madera con púas para mutilar el cuerpo del preso, empezando por las piernas. A veces le ordenaba al verdugo que apuntara al corazón o al cuello del convicto para causarle la muerte inmediata. Pero si no, el verdugo procedería con el segundo acto, que consiste en trenzar el cuerpo destrozado del preso en otra rueda. La rueda se levantaría como un poste y se permitiría al verdugo decapitar al convicto. El homónimo de esta tortura fue la mártir cristiana, Santa Catalina. Se negó a renunciar a su fe y fue condenada a muerte azotándola con una rueda de púas. Pero supuestamente fue destrozada debido a su divinidad. Posteriormente fue ejecutada por decapitación.